Bien amigos, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a su canal Te lo cuento al toque. Yo soy Diana y les voy a contar que el día de hoy se vive un tenso debate en la ONU que ha puesto a Venezuela en el centro de las miradas internacionales. Bueno, la reciente misión de la ONU ha presentado un informe que alerta sobre posibles crímenes de lesa humanidad, denunciando graves vulneraciones a los derechos humanos. Pero más allá de lo denunciado, lo que está generando bastante ruido es la reacción oficial. El gobierno venezolano, quien ha estado presente en esta importante reunión, ha calificado el informe como irreverente y hasta lo ha tildado de parodia. Hoy vamos a explorar este choque de interpretaciones, quienes están cuestionando los hallazgos, qué respuestas ha dado el Estado y qué impacto podría tener este debate en la ONU y en la diplomacia mundial. Quédate porque este pulso podría marcar el rumbo de lo que sigue entre Venezuela y la comunidad internacional. Así que bienvenidos a esta transmisión, compartan, comenten lo que opinan al respecto luego de escuchar esta sesión. Vamos a empezar con el informe y luego la respuesta de Venezuela. Así que bienvenidos. Tiene ahora la palabra la señora Baliñas para presentar el informe. En 15 minutos cerraremos la lista de oradores. Señora, adelante, tiene la palabra. Señor presidente, distinguidas delegadas y delegados, señoras y señores, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presenta su sexto informe ante este Consejo de conformidad con su resolución 5736. Este informe, junto con el documento de sesión que lo acompaña, abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. Hace un año, cuando la misión presentó su anterior informe, Venezuela acababa de vivir jornadas de intensa violencia institucional. Ante las protestas populares por los resultados de las elecciones presidenciales, que nunca fueron publicados como establece la ley venezolana, el gobierno puso en operación los métodos más duros de su maquinaria represiva. La misión presentó entonces conclusiones parciales de una investigación que tuvo que realizarse en poco más de un mes. Hoy, a pesar de las limitaciones de recursos disponibles, la misión complementa y confirma esas primeras conclusiones con base en una investigación de 12 meses. Como parte del documento de sesión que se presenta también un anexo con 19 casos ilustrativos. Además, la misión estará publicando en las próximas semanas un informe con conclusiones detalladas sobre la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana en violaciones de derechos humanos y delitos internacionales documentados por la misión en los últimos años. Señor presidente, la misión ha determinado que el número de personas privadas arbitrariamente de la vida entre el 28 y el 30 de julio de 2024 asciende a 25, tal como lo había documentado en su último informe. El Ministerio Público ha cifrado en 28 las víctimas fatales, de las cuales 22 coinciden con la misión. Las 6 personas adicionales presentadas por las autoridades no forman parte del mismo contexto electoral según las investigaciones de la misión. El Estado ha atribuido las muertes a la oposición por intermedio de sus activistas, de criminales contratados o de bandas delincuenciales y al mismo tiempo ha exculpado de estas muertes a los cuerpos de seguridad. La investigación de la misión, sin embargo, no ha revelado indicios de que la oposición pudiera estar implicada en la muerte de los manifestantes. Por el contrario, la misión ha alcanzado motivos razonables para creer que los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en varios de los incidentes que resultaron en esas muertes. De las 25 muertes, la misión ha investigado 14, en las cuales ha concluido que en 12 hubo involucramiento de miembros de cuerpos de seguridad. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad y militares participaron en la represión de la protesta en Maracay, estado de Aragua, el 29 de julio de 2024. Y la misión alcanzó motivos razonables para creer que estuvieron implicadas en la privación arbitraria de la vida de 6 manifestantes. Respecto de otros incidentes investigados por la misión, en protestas llevadas a cabo el 29 y 30 de julio de 2024 en el Distrito Capital y en los estados de Carabobo, Miranda y Zulia, la misión tiene indicios de que 6 personas perdieron la vida por disparos de arma de fuego de los cuerpos de seguridad del Estado. En la protesta del 30 de julio de 2024, frente a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la ciudad de Carora, estado de Lara, la misión tiene motivos razonables para creer que la víctima recibió un disparo mortal desde el interior de esa sede política.
En el momento del incidente, la sede se encontraba ocupada por militantes y adeptos del partido, algunos armados. A más de un año de estos sucesos, el Estado no ha vuelto a informar sobre el desarrollo o las conclusiones de las investigaciones penales que dijo haber iniciado. Todos estos hechos permanecen en la impunidad. Además de las 25 muertes mencionadas, 5 personas más que habían sido detenidas en el contexto de la crisis electoral de 2024 perdieron la vida mientras estaban bajo custodia del Estado. La misión investigó 3 casos en los que las víctimas murieron por falta de acceso oportuno y efectivo al cuidado de su salud, lo que supone una privación arbitraria de la vida cuya responsabilidad es atribuible al Estado. En ambos casos, las personas habían sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los funcionarios y responsables de los centros de detención, así como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública, habían sido informados oportuna y reiteradamente de los padecimientos y antecedentes médicos de estas personas, pero no respondieron con la debida diligencia para salvaguardar sus vidas. Las 2 personas restantes, según la versión de las autoridades, murieron por ahorcamiento en los penales de Tocorón y Tocuyito. Una de estas personas murió al día siguiente de haber cumplido 15 días en confinamiento solitario en una celda de aislamiento. Además de lo anterior, la misión ha identificado 3 personas, entre ellas una mujer, también detenidas tras las protestas postelectorales de 2024, que murieron después de haber sido excarceladas por el deterioro de su salud mientras estuvieron detenidas. Las autoridades no han proporcionado a los familiares de las víctimas los respectivos informes de autopsia, además de haberles prohibido referirse públicamente a los casos e impedido realizar velatorios y sepelios públicos. Señor presidente, como mencionado durante la actualización oral de marzo, la represión estatal intensificada durante la crisis electoral de 2024 continúa en 2025, combinando sus métodos represivos y de persecución fundada en motivos políticos. El Estado incrementó nuevamente la represión en momentos y acontecimientos de mayor tensión política, como fueron la toma de posesión presidencial en enero y las elecciones regionales y parlamentarias en mayo, a través de detenciones masivas, muchas de ellas bajo el conocido argumento de desmantelar conspiraciones nacionales e internacionales contra el gobierno. Según el Ministerio Público, de las más de 2.220 personas detenidas en el marco de las protestas postelectoral y de la operación Tuntum, un total de 2.006 fueron excarceladas a marzo de este año. Estas personas continúan siendo procesadas penalmente bajo cargos de terrorismo e incitación al odio, entre otros, con base en expedientes judiciales preparados aceleradamente cuando los centros transitorios de detención quedaron rebasados en sus capacidades para recluir a más personas detenidas. Algunos de los patrones observados resultan alarmantes. En más de 30 casos, la misión ha alcanzado motivos razonables para creer que las autoridades han mantenido a personas detenidas en régimen de incomunicación por ser opositoras o percibidas como tales. La detención en régimen de incomunicación prolongada, según los estándares internacionales de derechos humanos, puede calificar como tortura o tratos crueles y inhumanos. La misión documentó al menos 200 detenciones hasta el 31 de agosto de 2025. En esta primera mitad de septiembre, después del cierre de nuestro informe, al menos 14 personas más fueron detenidas. Durante el periodo de investigación, según el gobierno, entre 120 y 150 personas extranjeras fueron detenidas, acusadas de ser mercenarias y participar en conspiraciones contra el gobierno. La misión ha documentado 84 casos de personas nacionales de 29 estados, 12 de los cuales participan en esta sesión del Consejo. Tras el cierre del informe, la misión ha verificado 10 detenciones adicionales con al menos 2 nuevas nacionalidades. Todas estas personas fueron mantenidas y en su mayoría continúan en un estricto régimen de incomunicación. La misión ha documentado la liberación de 19 personas extranjeras, principalmente de nacionalidad estadounidense, que en su gran mayoría fueron liberadas en el marco de negociaciones entre Venezuela y los Estados Unidos, con la participación de El Salvador en una ocasión. La misión tiene conocimiento, por información obtenida de las personas liberadas, de fuentes diplomáticas y otras, que los detenidos no tuvieron acceso a asistencia consular. En un caso, la misión ha corroborado que una persona nunca fue presentada ante un tribunal durante su detención y en otros casos lo fueron 3 meses después de su aprehensión.
Tras el cierre del informe, la misión ha verificado que otras 5 personas fueron presentadas ante un tribunal más de 2 meses y medio después de su captura. Señor presidente, la misión ha confirmado que al menos 220 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos en el marco de protestas electorales, 2 de ellos en el marco de la toma de posesión presidencial en enero de 2025. Estas detenciones no tuvieron en cuenta ni su edad ni su interés superior. Al momento de esta presentación quedan 4 adolescentes en detención. Los niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de detenciones arbitrarias, así como de graves violaciones al debido proceso, desaparición forzada de varios días, torturas, malos tratos y graves actos de violencia sexual basada en género. 2 de las víctimas mortales de las protestas de 2024 eran menores de 18 años. Después de la finalización de nuestro informe, la misión ha registrado la detención de otro adolescente de 17 años en septiembre, cuyo caso está en proceso de verificación, simplemente porque las autoridades no encontraron a la persona buscada. La misión ha documentado casos de detenciones extorsivas en las que cuerpos de seguridad exigieron montos de dinero para no detener o para liberar a personas. En un caso, un detenido que solo había colaborado con la oposición en tareas de apoyo logístico el día de las elecciones presidenciales fue coaccionado a pagar $3.500 a funcionarios de la contrainteligencia militar para ser liberado. La misión también siguió documentando detenciones de familiares de personas opositoras políticas o percibidas como tales, como forma de represalia o presión hacia la persona que era el verdadero objetivo político del Estado. La misión ha investigado al menos 7 casos de esta naturaleza. En 12 casos, o 13 según una interpretación expansiva, la misión ha alcanzado motivos razonables para creer que las víctimas han sufrido desaparición forzada. En 2 casos, la desaparición se prolongó por varios meses y en los otros 10 por días o horas. Luego de la finalización de nuestro informe, la misión ha verificado la desaparición forzada de otras 5 personas con una duración de meses. Señoras y señores delegados, la misión ha seguido documentando casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a través de amenazas, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluidos los genitales, o asfixia con bolsas plásticas, entre otros. Estos métodos han sido empleados contra los detenidos durante sus interrogatorios o como castigo por su afiliación política a la oposición, sea real o percibida. La misión ha documentado además otras formas de castigos en los centros de detención que constituyen tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el encierro en celdas de aislamiento, en algunos casos tan pequeñas como de 1 metro cuadrado. En otros casos se mantenía suspendidos a los detenidos por las muñecas mientras eran golpeados. Las condiciones de detención en centros como Tocorón, Tocollito, Rodeo 1 o La Crisálida pueden alcanzar el umbral de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En especial, la misión expresa preocupación por las condiciones de salud de las personas detenidas a la luz de las muertes bajo custodia del Estado referidas anteriormente. En estos mismos centros de detención, la misión ha documentado casos de violencia sexual y basada en género contra personas detenidas o contra sus familiares en ocasión de las visitas carcelarias. La mayoría de las víctimas han sido mujeres jóvenes o niñas adolescentes, aunque también hombres y personas de la población LGBT. Entre los actos documentados figuran sexo transaccional coercitivo, requisas invasivas con desnudez forzada y actos que podrían constituir prostitución forzada. En un centro de detención transitorio, niñas adolescentes fueron víctimas de continuos actos de violencia sexual de limpieza para mantener una mínima salubridad en el lugar de reclusión. El acceso a alimentos que traían sus familias o a llamadas telefónicas también estaban sujetos a actos sexuales coercitivos. Las víctimas continúan sufriendo las consecuencias de estos actos después de su excarcelación, mientras que los autores continúan en sus puestos con total impunidad. Señor presidente, la ley de financiación de las ONGs y la llamada Ley Simón Bolívar fueron sancionadas en este periodo de investigación. La ley contra el fascismo sigue aún pendiente de aprobación. Junto con las limitaciones de recursos financieros, este marco jurídico restrictivo de los derechos y libertades aumenta la represión, la criminalización y la desarticulación del tejido asociativo. Numerosas organizaciones de la sociedad civil han tenido que limitar, incluso cerrar sus operaciones.
Otras se han visto obligadas a seguir operando fuera de Venezuela. Los efectos de este ambiente opresivo alcanzan a las personas beneficiarias del trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como a las mismas personas defensoras. Ante la falta de acción de las instituciones nacionales, la misión exhorta una vez más a que las iniciativas internacionales de rendición de cuentas avancen con mayor celeridad en el marco de sus propios procedimientos. La misión, por su parte, reitera su disposición a seguir cooperando con esos esfuerzos. Muchas gracias por su atención. Bien, hemos escuchado el informe por parte del Alto Comisionado de la ONU. Ahora vamos a escuchar la respuesta de Venezuela. Por la delegación concernida tiene la palabra la distinguida representación de la República Bolivariana de Venezuela. Tienen ustedes 5 minutos. Gracias, presidente. En un contexto de crisis financiera de Naciones Unidas, venimos hoy a debatir insólitamente una de 10 actividades que este Consejo ha impuesto sobre Venezuela y cuyo gasto asciende a casi 10 millones de dólares. Si estuviésemos examinando a Israel, el número de actividades y la inversión estarían más que justificadas. Venezuela no ha atacado a nadie, no ha asesinado niños, mujeres y hombres, menos con misiles inteligentes, no ha derribado premeditadamente edificios ni bombardeado hospitales con familias, médicos y personal de la ONU dentro. Tampoco ha lanzado misiles contra mesas de negociaciones. Sin embargo, es Venezuela a la que este Consejo pretende señalar, y seamos claros, por influjo de Estados Unidos y sus aliados europeos. Señor presidente, la gravísima crisis de derechos humanos que vive el mundo hoy día exige coherencia. El Consejo no puede enviar, como lo está haciendo, mensajes contradictorios en materia de derechos humanos, mucho menos por razones geopolíticas. Me pregunto, ¿qué ha dicho este Consejo ante la barbárica violación de derechos humanos de los migrantes venezolanos? Poco o nada. Asimismo, la inacción y el silencio en Gaza han llevado a los pueblos del mundo, hoy indignados, a preguntarse, ¿para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve el Consejo de Derechos Humanos? Señor presidente, el genocidio en Palestina ha demostrado que se pretende imponer la irrelevancia del derecho internacional, se premia la cobardía de quienes tienen la responsabilidad de actuar y no lo hacen, se aceptan sin pudor recompensas, armas y financiamiento a cambio de complicidad, se normaliza la hipocresía y el descaro de quienes dicen defender la libertad, la democracia y los derechos humanos, pero vetan resoluciones por la paz, se profundiza el doble rasero y la politización en favor de los agresores. Por ese camino, las Naciones Unidas no solo tendrían el mismo destino de la fallida Sociedad de Naciones, sino que el pretendido y consecuente orden internacional hegemónico sería 100 veces más violento y más catastrófico que el buscado por los nazis. Señor presidente, desde hace más de 20 años se ha producido una agresión híbrida contra el pueblo de Venezuela por parte del hegemonismo global que ha buscado incansablemente un cambio de régimen en el país. Son bien conocidos los intentos de desestabilización y las narrativas falsas contra el presidente Hugo Chávez, golpe de Estado en abril 2002, huelga petrolera en diciembre del mismo año. Se le acusó de violar derechos humanos, se le acusó de apoyar a la guerrilla colombiana, se le acusó de desplegar una carrera armamentista y desestabilizar a la región, se le acusó de narcotraficante e incluso de apoyar movimientos terroristas internacionales. Nada de eso pudo ni podrá comprobarse. El mismo libreto se ha desplegado con mayor virulencia contra el presidente Nicolás Maduro. En el año 2015 el gobierno de Barack Obama designó a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria. Y en el 2017 se crea el fracasado Grupo de Lima para agredir a Venezuela desde la región. En 2019 se quiso imponer un gobierno paralelo como base para nuevamente intentar cambiar el régimen político. Es en ese marco de injerencia extranjera que se crea esta irritamisión. ¿Queda alguna duda que no tiene nada que ver con los derechos humanos, sino con el cambio de régimen en Venezuela? No solo el contexto deslegitima la existencia de una misión nula e impráctica, sino que su novelero desempeño la desacredita por sí misma. Cita fuentes dudosas, utiliza testimonios inventados o no verificados, emplea estadísticas sin rigor metodológico, tiene probada motivación política y no ha pisado y jamás pisará territorio venezolano. Como país, creemos profundamente en los derechos humanos y los practicamos conforme al mandato constitucional y las leyes nacionales, pero no nos vamos a prestar para validar semejante parodia.
Señor presidente, denunciamos una vez más ante este Consejo el intento de aplicar el viejo plan de cambiar el régimen político venezolano, de amenazar con el uso de la fuerza a nuestro pueblo en flagrante violación del derecho internacional, de intimidar con una guerra en la región en contravención a la Declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz de 2014, reivindicada en un comunicado del pasado 4 de septiembre. Señor presidente, Venezuela ha desplegado todas sus capacidades diplomáticas, diplomacia bolivariana de paz, para persuadir un conflicto armado en la región latinoamericana y caribeña. Al mismo tiempo, el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición histórica, defenderá su territorio y su riqueza petrolera con todos los medios disponibles si es que se nos pretende imponer una agresión injustificada que no deseamos, que no propiciamos, pero que estamos dispuestos a enfrentar con la dignidad de un pueblo libertador de América. Muchas gracias, señor presidente. Merci. J'invite la délégation. Gracias. Invito ahora a las delegaciones interesadas a formular preguntas y hacer comentarios en cuanto al informe. Tiene cada uno 1 minuto y 30 segundos y ahora se ha cerrado ya la lista de oradores. Tiene la palabra la distinguida representación de Noruega en nombre de un grupo de países. Gracias, presidente. Tengo el honor de hacer uso de la palabra en nombre de los estados bálticos norte. Agradecemos a la Misión de Determinación de Hechos de Venezuela por la actualización y reiteramos nuestro pleno apoyo a la importante labor que realizan. Seguimos estando muy preocupados por la situación de derechos humanos en Venezuela. El Estado sigue reprimiendo a los oponentes políticos. Nos sumamos a las inquietudes de la misión en cuanto a las detenciones que siguen ocurriendo por cuestiones políticas. Además, nos preocupa la complicidad del sector judicial y de la Defensoría del Pueblo con las autoridades en la Comisión de las Vulneraciones de Derechos Humanos. Hacemos un llamamiento a Venezuela a que cumpla con sus obligaciones internacionales, a que garantice un pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y a que evite el daño irreparable a las víctimas. La violencia política debe cesar y de manera inmediata. El pueblo de Venezuela tiene el derecho a la libertad de expresión y a la participación pacífica en la vida política y ello debe respetarse. Es fundamental que las autoridades de Venezuela tomen medidas decisivas para poner fin a la impunidad por estos crímenes cometidos. Instamos al gobierno de Venezuela a colaborar de manera efectiva con los mecanismos de Naciones Unidas y con la Corte Penal Internacional. Y quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Nos podría explicar cuál es el nivel de cooperación entre la misión y el gobierno de Venezuela? ¿Algunas recomendaciones en cuanto a cómo proceder para garantizar la plena cooperación entre el gobierno de Venezuela y las Naciones Unidas? Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Bélgica, también en nombre de un grupo de países. Gracias, presidente. Presento esta declaración en nombre de los países de Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Nos sumamos a la declaración de la Unión Europea. Agradecemos a la Misión de Determinación de Hechos por el excelente informe que nos presentan. Estamos muy preocupados por la represión en curso a mano de las autoridades venezolanas. Actualmente, más de 820 prisioneros políticos siguen estando detenidos de manera arbitraria, incluyendo menores, defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y miembros de la oposición. Estas prácticas con frecuencia constituyen desaparición forzada y hay una falta generalizada de protección judicial efectiva. Las autoridades de Venezuela deben cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y respetar todos los derechos de todos los venezolanos. Hacemos un llamamiento a todos aquellos detenidos de manera arbitraria, incluyendo a los ciudadanos extranjeros o a las personas con doble ciudadanía. Estamos muy preocupados por la detención de Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Ronald Carreño, Perkins Rocha, Nakari Mena Ramos, Rocío San Miguel y muchos otros casos. También instamos a las autoridades a garantizar un acceso rápido a asistencia médica y asistencia letrada a todas las personas que están detenidas. Señora Baliñas, ¿cómo valora usted el llamado efecto puerta giratoria en el que los prisioneros políticos son liberados, pero simultáneamente vuelven a ocurrir nuevas detenciones, y esto es una táctica para intimidar a los defensores de derechos humanos y a los miembros de la sociedad civil? Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la representación de la Unión Europea. Gracias a la misión por el informe y apoyamos su mandato. Todos los mecanismos de derechos humanos son esenciales e instamos a las autoridades a que colaboren constructivamente con ellos, incluyendo la restauración de la plena capacidad de la CNUD.
Nos preocupan mucho los actos de represión mencionados en el informe, incluyendo uso excesivo de la fuerza y acoso contra aquellos que disienten, la oposición, sociedad civil, defensores de derechos humanos, abogados y periodistas. Instamos a las autoridades a que respeten, protejan y cumplan todos los derechos humanos, que investiguen las violaciones y abusos de los mismos y que los responsables rindan cuentas. Se restaure también la independencia de la judicatura. También pedimos que se retiren las restricciones que pesan sobre las ONGs. Profundamente preocupados estamos por las denuncias de tortura y otras formas de malos tratos contra detenidos, incluyendo violencia de género y sexual, y exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los arbitrariamente detenidos, incluyendo dobles nacionales personas con doble nacionalidad y extranjeros, y que se ponga fin a la desaparición forzada. También instamos a que haya un diálogo llevado por Venezuela, por los venezolanos, para que haya una solución democrática y pacífica. Señora Valiñas, ¿cuál debe ser la prioridad de la comunidad internacional para encontrar una solución a la prolongada crisis de derechos humanos en Venezuela? Gracias. Gracias. Distinguida delegación de Zimbabue tiene la palabra. Gracias, presidente. Me honra intervenir en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU. La declaración in extenso la colgaremos en extranet. Reiteramos nuestro rechazo categórico a cualquier doble rasero y politización de los derechos humanos. Nos preocupa profundamente la proliferación creciente de informes sobre Venezuela sin consentimiento del Estado afectado. Condenamos la aplicación constante de MCUs por fines políticos que impactan dramáticamente los derechos humanos de la población venezolana. Además, el grupo traslada la profunda preocupación de muchos estados de Latinoamérica y el Caribe por el reciente despliegue de fuerzas militares de los Estados Unidos en la región, incluyendo activos con capacidad nuclear, en una escalada de la hostilidad y amenazas contra Venezuela. Reiteramos nuestra condena y rechazo categórico de la amenaza del uso de la fuerza contra la soberanía, integridad territorial e independencia política de Venezuela. El grupo reafirma su solidaridad inquebrantable con el pueblo y gobierno de Venezuela. Instamos al gobierno de los Estados de América que desescale su retórica y acciones en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo contra Venezuela, y respete sus obligaciones de derecho internacional. Gracias. Gracias. Distinguida delegación de la Argentina. Intervengo en nombre de Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y mi país, Argentina. La versión completa de esta declaración está disponible en el extranet. Agradecemos a la Misión de Determinación de Hechos por este informe. Reiteramos nuestra preocupación por la represión continua en Venezuela contra la oposición real o percibida. Desde las elecciones presidenciales del 2024, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas que expresan disidencia han enfrentado persecución y detenciones arbitrarias que a menudo constituyen desapariciones forzadas. Esta práctica destinada a silenciar la disidencia a través del miedo debe terminar. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. Condenamos los esfuerzos de Venezuela por restringir el espacio cívico. Varias ONG se han visto obligadas a cesar sus operaciones o trasladarse al extranjero debido al hostigamiento y a requisitos inviables. Instamos a Venezuela a cooperar plenamente con la Oficina del Alto Comisionado y con la Misión de Determinación de los Hechos y a concederles acceso inmediato y sin restricción en todo el país. Finalmente, condenamos enérgicamente la práctica de detener arbitrariamente a nacionales extranjeros y mantenerlos en detención prolongada en régimen de incomunicación, lo que a menudo constituyen desapariciones forzadas. En este sentido, ¿pondría la misión explicar cómo encaja la detención de nacionales extranjeros dentro de los patrones más amplios de represión que ha documentado? ¿Y qué vías de rendición de cuentas existen en tales casos? Muchas gracias, señor presidente. Merci. Je donne la parole a la distinguée représentante. Distinguida delegación de Chile. Gracias, presidente. Chile agradece a la Misión Internacional Independiente por la presentación de su riguroso informe, que da cuenta de la reactivación de la represión del Estado en Venezuela. Las conclusiones son alarmantes y confirman una política estatal deliberada para silenciar y anular a la oposición. El informe documenta cómo, tras las elecciones de 2024, cuyos resultados Chile y la mayoría de la comunidad internacional no reconoce, han muerto más de 25 personas y se han producido más de 2.200 detenciones, incluyendo al menos 218 niños, niñas y adolescentes.
Estas no son cifras abstractas, sino que el resultado de un plan sistemático que incluye prácticas como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada, tortura y desapariciones forzadas. Resulta especialmente preocupante el patrón de detenciones de extranjeros y el uso de un sistema de justicia con audiencias telemáticas colectivas y sin garantías procesales adecuadas. Estas acciones, lejos de ser aisladas, evidencian el desmantelamiento del espacio cívico y la consolidación de la impunidad en flagrante violación de las obligaciones internacionales del Estado venezolano. Chile reitera su llamado urgente a las autoridades de Venezuela a cesar de inmediato estas prácticas, restablecer la cooperación plena con los mecanismos internacionales y adoptar medidas efectivas de rendición de cuentas. Las víctimas y sus familias no pueden seguir esperando. La verdad, la justicia y la reparación. Representante de la Suisse. Gracias. Tiene la palabra la distinguida delegación de Suiza. Gracias. Elogiamos el trabajo de investigación de la misión y agradecemos el informe. Nos preocupa la represión sistemática contra los disidentes, especialmente en relación con las elecciones parlamentarias y regionales del pasado 25 de mayo. Suiza condena las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y cualquier otra violación de derechos humanos. Se toma como objetivo de ellas a miembros de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y gente ordinaria. Suiza se preocupa también por las malas condiciones de detención y el no respeto de las garantías a un proceso justo. Pedimos a las autoridades que cesen estas prácticas represivas y liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente. Suiza lamenta que el acceso al país se niegue todavía a los miembros de la misión. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades a que cooperen con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y apliquen sus recomendaciones, y pedimos que la ACNUD pueda operar plenamente en Venezuela. Suiza está convencida de que resulta fundamental un diálogo inclusivo entre todas las partes para hallar una solución a la situación en Venezuela y estamos dispuestos a fungir como constructores de puentes. Miembros de la misión, ¿qué posibilidades ven para alentar a las autoridades a mejorar las condiciones de acceso a las personas detenidas arbitrariamente? Gracias, distinguida delegación de Brasil. Muchas gracias, señor presidente. Brasil agradece a la misión por su informe. Seguimos atentos a la situación en Venezuela e instamos a las autoridades del país a apurar con imparcialidad las alegadas violaciones de derechos humanos. Alentamos el fortalecimiento de la cooperación entre Venezuela y la oficina y los demás mecanismos del Consejo, así como la reanudación de la colaboración con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El informe señala un aumento de las restricciones en el espacio cívico, incluyendo detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Manifestamos preocupación por las reportadas detenciones de carácter político. Instamos a las autoridades venezolanas a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. Reafirmamos nuestra preocupación sobre las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela que tienen fuerte impacto sobre los derechos humanos. También pedimos respeto a los derechos humanos de los migrantes y refugiados venezolanos. Expresamos por fin nuestra profunda preocupación con los relatos de ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales cerca de Venezuela que, si confirmadas, constituyen graves violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Muchas gracias. Merci, je donne la parole. Gracias. Distinguida delegación de Argentina. Señor presidente, como un ritual sin misa, la voz de Argentina se levanta nuevamente, como lo hemos realizado desde hace muchos años desde esta misma banca, para denunciar la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, que ya se ha convertido en un hábito y práctica muy penosa, casi la materia prima de su política. Ni siquiera es necesario apelar al pasado para observarlo, ya que esta situación es parte de nuestro propio presente. Y el presente, señor presidente, no necesita memoria. Como una máquina caprichosa del tiempo, en Venezuela no solo se han logrado generar incertidumbre sobre el futuro, sino también sobre el pasado. Justamente, el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien desde que llegó a Venezuela en diciembre del 24, ha quedado preso en cautiverio e invisible en lo material, víctima de desaparición forzada y detención arbitraria, pero presente no solo en el informe de la misión, sino en los corazones de todos los argentinos. Su vida y su libertad ya forman parte del catálogo completo y permanente de nuestros deseos más preciados. Estamos en temporada alta de las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Cambiamos de escenario, pero nada conmueve a Venezuela.
La situación parece condenada a perpetuidad. No obstante, esperamos, quizá ingenuamente, que Venezuela nos escuche, que tenga un poco más de humanidad, que piense en su gente, en su pueblo, un pueblo que toda América Latina lo cuida más que en su propio territorio. También deseamos que Venezuela muy pronto se contagie de un virus maravilloso, el de la democracia, del respeto a la vida y de la libertad. Muchas gracias, señor presidente. Merci. Muchas gracias. La OEA en vídeo, por favor. Miembros del Consejo, me dirijo a ustedes en tanto que relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Transcurrió más de un año desde que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales. Sin embargo, el Consejo Electoral todavía no publicó las hojas de resultados, el recuento, necesario para verificar los resultados declarados en favor de Nicolás Maduro. Todo ello socava la credibilidad del proceso. Mientras tanto, hubo una escalada de la represión del Estado. Hay informes fiables que confirman que 808 personas siguen detenidas arbitrariamente, incluyendo 4 niños. Hay muchas familias que no recibieron información sobre el paradero de sus seres queridos. Circunstancias que podrían representar desaparición forzada. Además, nadie rindió cuentas por las 25 ejecuciones reconocidas por el propio Estado de hombres que se manifestaban contra la opacidad electoral. La crisis venezolana está arraigada en la falta de legitimidad del régimen de Maduro, que carece de independencia, o más bien, como carecen de independencia, las instituciones del Estado fungen primordialmente como instrumentos diseñados para garantizar el régimen en el poder. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la República Islámica de Irán, por favor. Presidente, nuevamente el Consejo examina un informe de un mecanismo creado sin observar los principios recogidos en sus resoluciones fundadoras. Como dijo, Venezuela no respeta ni la independencia ni la imparcialidad. Venezuela siempre llevó a cabo una cooperación constructiva con Naciones Unidas, sobre todo en derechos humanos. No obstante, hoy padece intervenciones y amenazas de los Estados Unidos. Irán reafirma su solidaridad con el gobierno y pueblo de Venezuela. A pesar de años bajo MCUs, Venezuela se basó en el apoyo de su pueblo para defender los derechos humanos, salvaguardando su soberanía e independencia. Esas sanciones no debilitaron su determinación. Pedimos la retirada de las MCUs, que son la principal causa de las violaciones de derechos humanos en los países sancionados. En lugar de un monitoreo con motivación política, el Consejo debería abordar las graves violaciones que cometen aquellos que imponen esas medidas y que socavan el derecho de naciones enteras. Resulta lamentable que mecanismos de país, como por ejemplo la misión sobre Venezuela, lleven a cabo un enfoque no constructivo, desalentando a los países en desarrollo sobre el futuro del Consejo. Gracias. Gracias. España, por favor. Presidente, España se suma a la declaración de la Unión Europea y agradece a la misión su último informe y su evaluación de la situación de los derechos humanos en el país. Un informe que documenta cómo las graves violaciones de derechos humanos se han intensificado a raíz de las elecciones presidenciales del año 24, con un aumento significativo del número de detenciones arbitrarias y el recrudecimiento de la represión política, incluyendo la persecución de disidentes y opositores, de miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas. España exige la inmediata e incondicional liberación de todos los individuos detenidos arbitrariamente, incluyendo dobles nacionales y ciudadanos extranjeros. España cuenta con 4 nacionales detenidos y 16 dobles nacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela, a los que se les priva de la debida asistencia consular. Exigimos el fin de las desapariciones forzadas y el cese de todas aquellas prácticas de tortura o trato inhumano o degradante, incluyendo los actos de violencia sexual y de género que ustedes han descrito. España se suma a la exigencia de la misión de poner fin a la práctica estatal de aislamiento de personas opositoras detenidas y denuncia la grave falta de garantías judiciales.
Señora Valiñas, en las condiciones del contexto actual venezolano, ¿existe algún mecanismo de justicia real al que puedan tener acceso las víctimas de las violaciones de derechos humanos en el país? Muchas gracias. Gracias. Distinguida delegación de Portugal. Thank you, Mr. President. Portugal. Gracias. Reiteramos nuestro apoyo inquebrantable por la misión de investigación o constatación de hechos y gracias a la señora Valiñas por su actualización. Instamos a las autoridades de Venezuela que cooperen con todos los mecanismos de derechos humanos y restauren la presencia de la ACNUD en Caracas con plenas capacidades operativas y acceso irrestricto a todo el país. Estamos profundamente preocupados por informes constantes de detención arbitraria, malos tratos de detenidos, incluyendo violencia de género y sexual y desapariciones forzadas. Pedimos la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente, incluyendo los extranjeros y las personas con doble nacionalidad. Nos alarma la supresión de la oposición política y que se ataque a periodistas, trabajadores de medios y defensores de derechos humanos. Y, por último, las lagunas de financiación que afectan a programas y agencias de Naciones Unidas, incluyendo ONGs, representan riesgos ulteriores para la sociedad civil y defensores de derechos humanos. Señora Valiñas, al igual que Noruega, querría preguntar cómo evaluó la misión, la respuesta del Estado de Venezuela, recomendaciones anteriores de este Consejo y la misión de investigación. Gracias. Gracias. Distinguida delegación de Paraguay. Gracias, presidente. Agradecemos el informe de la misión de determinación de hechos y valoramos su esfuerzo para cumplir con el mandato pese a las limitaciones y obstáculos persistentes. Lamentamos reiterar ante este Consejo que la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha agravado tras las elecciones del 28 de julio de 2024, como lo ha señalado el Alto Comisionado en su último informe. Los reportes siguen evidenciando la continuidad de patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos. Nos alarma que estos mecanismos represivos se estén consolidando como prácticas habituales, dirigidas contra voces disidentes e incluso contra extranjeros detenidos por motivos políticos. A ello se suma la preocupante situación en los centros penitenciarios, el creciente número de muertes bajo custodia, las lesiones sufridas por internos y la desatención médica a personas privadas de libertad con enfermedades graves. Al constituir este órgano, la comunidad internacional se ha comprometido a proteger y promover el respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Bajo esa premisa, mi delegación reitera su llamado a las autoridades de Venezuela a respetar las normas y compromisos internacionales asumidos, así como garantizar el pleno respeto de la democracia y la voluntad del pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias. Distinguida delegación del Perú. Merci, Monsieur le Président. Agradecemos a la Presidenta y los miembros de la Misión Internacional Independiente por su informe. El Perú expresa una vez más su profunda preocupación por los alarmantes niveles de represión y acoso contra la oposición y la sociedad y sus familias, el encarcelamiento de voces disidentes, las desapariciones forzadas, las restricciones al derecho de reunión pacífica, así como la persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos. Asimismo, nos preocupa la ausencia de garantías al debido proceso, las restricciones indebidas al espacio cívico y democrático. Igualmente, el Perú rechaza la detención arbitraria de 2 ciudadanos peruanos por las autoridades venezolanas a finales de 2024, quienes siguen detenidos injustificadamente. Exigimos a las autoridades venezolanas respetar los derechos de estos ciudadanos y brindar información sobre ellos. El Perú, junto a otros estados socios de la región, seguirá comprometido con los esfuerzos para una solución genuinamente venezolana que afiance la paz, el bienestar, la democracia, el Estado de Derecho, la justicia y el pleno desarrollo del pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Gracias, distinguida delegación de Georgia. Mr. President,
Gracias, presidente, y gracias también a la misión por la reciente actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Nos sobrecogen las muertes denunciadas causadas por la represión y nos siguen alarmando los casos recientemente documentados de la detención de familiares de líderes políticos, activistas y persecución. Mi delegación está profundamente preocupada por los resultados del informe, que muestra que las políticas de silenciamiento de la oposición siguen aplicándose por aquellos que están en control del país. El informe también destaca que hay motivos razonables para involucrar a personas que representan la judicatura a la hora de tener un papel crucial en la supresión. También resulta alarmante que adaptan las políticas de represión según el nivel de tensión política que haya. Según 2020, la misión de investigación comunicó más de 100 recomendaciones para que haya justicia para las víctimas de opresión política y aliviar la difícil situación de derechos humanos. Pero como no se cumplen hasta la fecha, pedimos a Maduro que cumpla con el conjunto de recomendaciones y pare las graves violaciones de derechos humanos. Para concluir, Georgia reitera su apoyo al pueblo venezolano y que se busque pacíficamente la democracia. Gracias. Gracias. Distinguida delegación de Eritrea. Gracias. Los venezolanos llevan soportando años de dificultades, interferencia económica, presión para socavar la soberanía, pero en lugar de reconocer la resiliencia y el progreso de ellos, algunos miembros del Consejo prefieren el enfrentamiento, socavando con ello el diálogo genuino y que nuevamente nos trae este debate. A pesar de afrontar una campaña injusta de guerra económica, Venezuela siguió fortaleciendo sus instituciones, fomentando la justicia social y defendiendo los derechos humanos. Rechazamos cualquier forma de injerencia en los asuntos internos de Venezuela, incluyendo que se desprecie a sus instituciones y que se intente socavar la soberanía e independencia política de los venezolanos. También nos preocupa el trato que los migrantes venezolanos reciben, porque deben recibir el derecho a debido proceso y respeto de los derechos humanos. Por último, rechazamos la escalada militar reciente en la región, que representa una amenaza directa a la soberanía y estabilidad de Venezuela. Pedimos que se cesen todas las acciones hostiles y reiteramos nuestra solidaridad con Venezuela en la defensa de su soberanía, autodeterminación y justicia en Naciones Unidas. Gracias. Gracias, distinguida delegación de Sri Lanka. Presidente, la posición de Sri Lanka sobre iniciativas específicas al país es que, sin el consentimiento del país concernido, no son productivas y no contribuyen de manera sustantiva a la promoción y protección de los derechos humanos en el país concernido. Se supone que el Consejo de Derechos Humanos debe ayudar a los países a mejorar su situación de derechos humanos, pero las acusaciones y el escarnio público no son útiles. Venezuela colaboró consistentemente con el ACNUD y sus mecanismos de derechos humanos. También facilitó las visitas de los titulares de mandato de procedimientos especiales y cumplió con sus obligaciones de tratados y participó en el EPU en el 2022 por última vez. Este Consejo debe cumplir con sus principios fundadores de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad y verse guiado por el diálogo y cooperación internacionales constructivos. Por último, la cooperación con el sistema de Naciones Unidas pero sí se debe regir siempre por el respeto por la soberanía y no injerencia en los asuntos internos, conforme con la Carta. Por ende, Sri Lanka insta al Consejo a que dialogue de manera objetiva con el gobierno de Venezuela para proteger los derechos humanos de los venezolanos, incluyendo el derecho al desarrollo. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida delegación de la República Democrática Popular, Lao. Mr. President, my delegations take note. Mi delegación toma nota de la actualización de la misión. Elogiamos a la República Bolivariana de Venezuela por su compromiso para con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos y la continua cooperación con el Consejo y sus mecanismos, incluyendo facilitar visitas de titulares de mandatos especiales, de procedimientos especiales. Reiteramos que los mandatos por país sin el beneplácito de los países concernidos son ineficaces y no aportan ningún resultado tangible para la promoción y protección de los derechos humanos en ningún país. Por último, Lao
pide al Consejo que cumpla con su mandato de promoción y protección de los derechos humanos basado en un diálogo constructivo y cooperación genuina conforme con las prioridades del país en cuestión, guiado por los principios de universalidad, imparcialidad, no selectividad, respeto por la soberanía y no injerencia en asuntos internos. Gracias. Gracias. La Federación Rusa. Gracias, presidente. Seguimos viendo un trabajo politizado, parcial. Nos oponemos categóricamente a que se utilice este órgano de Naciones Unidas para ejercer presión política sobre Venezuela. Pedimos, en cambio, que se observen los éxitos del liderazgo venezolano a la hora de proteger libertades, derechos humanos, la libre elección del pueblo manifestada en las elecciones, la participación de representantes de la oposición, etc. Se sigue trabajando para mejorar las instituciones, la legislación y la judicatura. Un reto clave para la estabilidad de Venezuela son radicales dirigidos desde el exterior que utilizan métodos violentos, que utilizan terrorismo. La peor lacra que pesa sobre el país son las MCUs. Se han impuesto más de 1000 limitaciones a Caracas. Con efecto humanitario directo, y cuanto más sanciones, peor la situación de los ciudadanos y mayor la migración. Y se impide que Venezuela proteja los derechos humanos, que es lo que habría que fomentar. Gracias, dice el presidente. Zimbabue tiene la palabra. Presidente, elogiamos a la República Bolivariana de Venezuela por su compromiso para con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos y su cooperación continua con este Consejo y sus mecanismos. Lamentable que algunos de estos esfuerzos positivos se sigan socavando mediante la imposición de mandatos por país que provocan duplicidad, politización y selectividad en el Consejo. Deploramos la creación y la continuación de la misión sin el consentimiento de Venezuela. Este paso es contraproducente a la hora de alentar y apoyar al país a que cumpla sus obligaciones de derechos humanos. Instamos al Consejo a que dialogue con Venezuela de manera genuina y constructiva y una cooperación que defienda la soberanía y no haya injerencia en los asuntos internos. Condenamos la imposición de MCUs a Venezuela y pedimos que se retiren tanto de Venezuela como de todos los países como paso crítico para la mejora del bienestar y la vida de los ciudadanos. Gracias. Mozambique tiene la palabra. Agradecemos el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Reafirmamos el compromiso permanente de Mozambique para con los principios de la Carta de Naciones Unidas y los principios fundadores de este Consejo. Mozambique destaca que la promoción y protección de los derechos humanos se debe llevar a cabo de manera que respete la soberanía, independencia e integridad territorial de los Estados, garantizando que los mecanismos internacionales sean imparciales y no politizados. Reiteramos nuestra convicción de que el progreso sostenible en derechos humanos se alcanza mejor mediante un diálogo genuino, respeto mutuo y cooperación internacional y no enfoques que profundicen la división y el disenso. Alentamos a que se siga dialogando con Venezuela y los mecanismos de la ONU relevantes conforme con los compromisos y cooperación del país. Mozambique se muestra dispuesta a apoyar los esfuerzos que tengan por objeto garantizar que el Consejo siga siendo una plataforma de consenso y apoyo. Gracias. Chequia tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Valiña, Chequia se alinea con la declaración de la UE y la declaración conjunta presentada por Colombia. Agradecemos los esfuerzos de la misión
y la información del informe. Reiteramos nuestro llamado a Venezuela para que colabore con la misión. Los hallazgos no dejan cabida para el optimismo. Los derechos humanos en Venezuela no solo están amenazados, sino que se desmantelan sistemáticamente. Mucho nos preocupa la represión extensa, incluyendo intimidación, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y ataques contra la sociedad civil, periodistas y los que disienten. Las restricciones de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación persisten y el acceso a la justicia está limitado. Estas prácticas violan los derechos fundamentales y socavan las perspectivas de un diálogo real. Queremos llamar la atención especialmente a la situación de los detenidos ilegalmente y arbitrariamente, incluyendo Jan Darmovzal, que es un nacional checo. Instamos a Venezuela a que libere a todos los privados de libertad sin debido proceso. Destacamos la importancia de que Venezuela cumpla las normas fundamentales de conducta internacional, especialmente las consagradas en las convenciones de Viena, respectivamente, sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares. Señora Valiñas, habida cuenta de la denegación de acceso diplomático a los detenidos, ¿qué puede hacer la misión para garantizar supervisión internacional en caso de detención arbitraria? Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida delegación de Cuba. Señor presidente, Cuba rechaza categóricamente este ejercicio hostil e injerencista contra la República Bolivariana de Venezuela. El mecanismo que se le ha impuesto arbitrariamente sin su consentimiento responde a una agenda que utiliza los derechos humanos como pretexto para intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano. Continuar avalando medidas que socavan la institucionalidad y soberanía de Venezuela daña la causa de los derechos humanos y la credibilidad de este órgano. Es nuestra obligación promover el diálogo respetuoso y la cooperación constructiva con Venezuela, de conformidad con los principios de imparcialidad, no politización y no injerencia. La Oficina del Alto Comisionado debe continuar explorando mecanismos de cooperación con el gobierno venezolano bajo términos mutuamente acordados. Si de verdad se quiere contribuir a la causa de los derechos humanos en Venezuela, debe demandarse el cese inmediato de las inhumanas e ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas al pueblo venezolano. Reiteramos nuestra solidaridad con el gobierno y pueblo venezolanos ante la escalada de acciones de los Estados Unidos para justificar una agresión militar contra Venezuela en violación del derecho humano a la paz, la Carta de la ONU y el derecho internacional. Cuba urge a la comunidad internacional a impedir la agresión y preservar a la América Latina y el Caribe como zona de paz. Muchas gracias. Merci, je donne la parole. Muchas gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Austria. Gracias, presidente. Austria se suma a la declaración de la Unión Europea y celebra el informe de la misión. Apoyamos plenamente la importante labor que realizan para documentar violaciones de derechos humanos en el país. Estamos muy preocupados por la represión y acoso contra las voces de disenso, miembros de la oposición, sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, también abogados. Los casos de desaparición forzada, detención arbitraria, muertes en detención son alarmantes e inaceptables. Austria hace un llamamiento al gobierno de Venezuela que cese toda forma de represión del espacio democrático y cívico, incluyendo la censura a los medios independientes y a que libere de manera inmediata a los prisioneros políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria, incluyendo los ciudadanos extranjeros o de doble ciudadanía. Reiteramos además nuestro llamamiento a que se tomen medidas efectivas para prevenir actos de tortura y malos tratos durante la detención y a garantizar un acceso adecuado a la atención médica para toda persona que esté detenida. Reiteramos nuestro llamamiento al gobierno de Venezuela a que restablezca la cooperación con el ACNUR y a que dé acceso a los mecanismos internacionales de derechos humanos. Señor presidente, ¿nos podrían explicar un poco más cuál es la situación del espacio cívico y qué recomienda en este sentido? Gracias. Tiene la palabra Ucrania. Señor presidente, Ucrania agradece a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, por su informe que documenta violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Nos preocupa mucho que las graves violaciones sean generalizadas y sistemáticas, reflejando prácticas del gobierno que erosionan los derechos fundamentales y las libertades fundamentales. En la elección presidencial de 2024, marcada por irregularidades e intimidación,
seguida luego de detenciones arbitrarias en masa, desapariciones forzadas y represión de los oponentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos son también preocupantes. Las determinaciones con respecto a la tortura también, la violencia sexual y violencia de género y el uso de fuerza excesiva que ha llevado a asesinatos extrajudiciales resaltan una política estatal de disenso silencioso. La ausencia de un sector judicial independiente en un entorno de impunidad enraiga aún más el sistema autoritario. Lamentamos los intentos de Venezuela de justificar la guerra de agresión de Rusia, incluyendo los ataques contra civiles. Estas posturas son indefensibles y son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. Instamos a Venezuela a poner en libertad a las personas detenidas, a poner fin a la represión, a cooperar plenamente con todos los mecanismos, incluyendo la Corte Penal Internacional. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Turquía. Señor presidente, reiteramos nuestro deseo de que Venezuela se encamine hacia un futuro próspero para que el pueblo de Venezuela pueda gozar de altos niveles de vida y de pleno disfrute de sus derechos humanos. Mantenemos nuestra postura de que todo logro, incluyendo aquellos de derechos humanos, solo pueden lograrse a través de un diálogo amplio y de una cooperación entre los venezolanos mismos. Restablecer la presencia del ACNUR en Venezuela es importante. Turquía, por cuestión de principios, no se suma a sanciones unilaterales. Las medidas coercitivas unilaterales tienen consecuencias negativas para la vida de los venezolanos y también para las empresas del país y ciudadanos de otros estados. Turquía seguirá apoyando a Venezuela para que pueda avanzar en su estabilidad y prosperidad. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Arabia Saudita. Gracias, presidente. La delegación de Arabia Saudita ha estudiado con interés el informe sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Celebramos los esfuerzos desplegados por el gobierno del país en este sentido y celebramos también su cooperación sostenida con el ACNUR. Señor presidente, mi país reafirma la importancia del diálogo y de la cooperación, lejos de toda selectividad, porque nos parece que esta es la mejor vía para mejorar y promover los derechos humanos. Es fundamental tener en cuenta los desafíos a los que se enfrentan los diferentes países. Señor presidente, mi país quisiera insistir en cuanto a que los progresos tangibles solo pueden lograrse a través de la cooperación, el diálogo sincero con el país concernido y una cooperación positiva, teniendo siempre en cuenta las prioridades nacionales. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida representación de Belarus. Gracias, presidente. La misión de determinación de hechos en Venezuela, creada sin el consentimiento del gobierno, sigue teniendo un enfoque sesgado en sus actividades y utiliza claramente fuentes unilaterales, escogidas de manera arbitraria. Estos mecanismos no pueden ser objetivos si no contribuyen a la cooperación internacional en materia de derechos humanos. Actualmente, la situación internacional en el Caribe y en América Latina, de manera más general, está caracterizada por tensiones extremas. Nosotros condenamos todo acto de agresión motivado por acusaciones infundadas y políticas contra Estados soberanos, en particular Venezuela y sus dirigentes. En las relaciones internacionales es fundamental respetar las disposiciones de la Carta de la ONU y, ante todo, el principio de no recurrir a la fuerza o a la amenaza de uso de la fuerza. Todo desacuerdo debe arreglarse por medios pacíficos, el diálogo, sin recurrir a la fuerza militar, presiones políticas o presión de sanciones. Reiteramos nuestra solidaridad con respecto al pueblo de Venezuela y nuestro apoyo a las autoridades del país electas en sus esfuerzos por defender la soberanía y la independencia del país y la estabilidad necesaria para la consecución de todos los derechos humanos. Hacemos un llamamiento al sistema de derechos humanos a renunciar a especular en cuanto a la situación interna del país y a contribuir realmente a la protección de todos los venezolanos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Yemen. Gracias, presidente. La delegación de Yemen toma nota del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Venezuela. Celebramos las medidas tomadas por el gobierno de Venezuela para cooperar con el mecanismo de derechos humanos. Celebramos también que hayan concluido su EPU, que hayan presentado informes ante diferentes órganos de tratado y que hayan acogido visitas de relatores especiales. Alentamos al gobierno de Venezuela a continuar y a fortalecer con este enfoque constructivo
o a fortalecer este enfoque constructivo, más bien a través del diálogo y la cooperación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este contexto, reafirmamos la importancia del respeto de la soberanía de los Estados, de su integridad territorial y de la no injerencia en sus cuestiones internas, tal y como lo establecen los objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas, en particular porque las medidas unilaterales pueden comprometer a la población, ahondar en sus sufrimientos y poner en peligro los esfuerzos necesarios para promover y proteger los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Nueva Zelanda. ¿No están en sala? Bueno, pues tiene la palabra la distinguida representación de Sudán. Muchas gracias, presidente. Hemos tomado nota del informe en cuanto a la situación de derechos humanos en Venezuela y también de las recomendaciones que incluye. Celebramos los esfuerzos en pro de la promoción y protección de derechos humanos en Venezuela, sobre todo que se hayan celebrado elecciones en este país. Celebramos también la cooperación con el EPU y con los órganos de tratado y también con los titulares de mandato. Alentamos a Venezuela a seguir desplegando esfuerzos en todos los ámbitos de derechos humanos y respetamos sus decisiones y sus prioridades. Quisiéramos preguntar a la misión cuáles son las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales con respecto a los esfuerzos del pueblo de Venezuela en materia de derechos humanos y qué recomendaciones tiene usted en cuanto a esto en lo adelante. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de la República Popular Democrática de Corea. Gracias, presidente. La delegación de la República Popular Democrática de Corea está muy preocupada, tal y como otros estados, por la región de América Latina y el Caribe, por el reciente despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en la región. Rechazamos en los términos más firmes posibles el uso de la fuerza contra la soberanía, integridad territorial e independencia política de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, hacemos un llamamiento a Estados Unidos a que no proceda a una escalada, a que evite una escalada que solo aumentará las tensiones y irá en pro de la inestabilidad. Hay que respetar los principios de la Carta, incluyendo la soberanía de los Estados, la prohibición del uso de la fuerza y de la amenaza de uso de la fuerza y la injerencia en las cuestiones internas de los países. Expresamos nuestra preocupación con respecto a la imposición reiterada de medidas coercitivas contra Venezuela y de decisiones de motivación política. Estamos en plena solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela. Instamos a todas las partes a respetar la independencia y la soberanía de Venezuela y hacemos un llamamiento a Estados Unidos a dejar de llevar a cabo acciones que desestabilizan a América Latina y el Caribe para que esta región pueda recobrar la paz. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Polonia. Señor presidente, Polonia se suma a la declaración de la Unión Europea. Agradecemos a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela por presentarnos su informe. Agradecemos mucho el mandato de todos aquellos organismos que se centran en la protección de derechos humanos, libertades fundamentales, que combaten la violencia y que trabajan por restaurar la democracia en el país. Seguimos estando muy preocupados por las determinaciones del informe, en particular por la escala y el alcance de la persecución de defensores de derechos humanos, activistas y voces independientes. Polonia insta a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela a tomar medidas inmediatas para poner fin, remediar y prevenir toda vulneración de derechos humanos en el país. Nos sumamos al llamamiento a la Unión Europea, al gobierno de Venezuela, que coopere de manera activa y genuina con los órganos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y sus diferentes mecanismos, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Burundi.
Tomamos nota del informe presentado. Estamos convencidos de que la mejora de la situación de derechos humanos es algo importante para todas las naciones y así debe basarse en una cooperación constructiva, en un diálogo inclusivo entre los estados. En este sentido, el mandato específico sobre un país sin el consentimiento de ese Estado concernido viola los principios consagrados por la Carta de Naciones Unidas y lleva desafortunadamente a la politización de las labores de este Consejo. La soberanía y la integridad territorial de los Estados deben ser una prioridad, teniendo en cuenta que la principal responsabilidad de los Estados es precisamente esto y que en ellos recae también la promoción y protección de derechos humanos que debe tenerse en cuenta. En ese sentido, celebramos el nivel de compromiso demostrado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que ha colaborado con este Consejo, sus mecanismos y sobre todo con el mecanismo del EPU, que ya ha rendido frutos y que es un ejercicio único al que todos los estados deben someterse de manera voluntaria para ser evaluados por sus pares. También celebramos su cooperación con otros órganos de tratado de Naciones Unidas. Finalmente, celebramos la importante herramienta para la promoción de los derechos humanos que es este Consejo, pero recomendamos que se vele de manera continua por la no politización de sus trabajos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Irlanda. Gracias, presidente. Irlanda se suma a la declaración de la Unión Europea y quisiera agradecer a la misión por su informe. Irlanda está muy preocupada por las violaciones de derechos humanos generalizadas contra miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, personas de la comunidad LGBTIQ+, y pueblos indígenas en Venezuela. Se sigue censurando y reprimiendo las voces de disenso. Esto es muy preocupante, sobre todo antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2024, como lo documenta el informe de la misión. Hacemos un llamamiento a que se cree y mantenga un espacio a la sociedad civil seguro y propicio en el que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar libres de acoso, intimidación o amenazas de represalias. Irlanda condena todo acto de tortura, violencia sexual, violencia de género, actos cometidos contra las personas detenidas. Reiteramos el llamamiento de la misión a que se ponga fin de manera incondicional a todos aquellos prisioneros detenidos de manera arbitraria, incluyendo los que fueron detenidos antes de las elecciones, y a que se brinde asistencia médica a todos los que lo necesiten. Instamos a que se investiguen todas las violaciones y abusos de derechos humanos y que todos aquellos que las han cometido sean enjuiciados. Irlanda apoya plenamente los esfuerzos para facilitar un diálogo en el país para restablecer la democracia y el Estado de Derecho, respetando así la voluntad del pueblo de Venezuela. Señora Baliñas, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a la sociedad civil y a las víctimas de esta crisis de derechos humanos ya de larga data? Gracias. Tiene la palabra Japón. Gracias, presidente. Estamos preocupados por la situación de derechos humanos en Venezuela. En ese sentido, valoramos los esfuerzos de la ACNUD de seguir colaborando con Venezuela en circunstancias tan difíciles. Al mismo tiempo, esperamos que regrese rápidamente todo el personal de la ACNUD al país y que se concluya también de manera rápida el nuevo memorando de entendimiento entre el ACNUD y el gobierno de Venezuela. Japón ha expresado una y otra vez su inquietud por la detención arbitraria a manos de autoridades venezolanas. Si bien celebramos que se hayan liberado algunos de los detenidos, seguimos estando preocupados por lo que nos informa el ACNUD en cuanto a que sigue habiendo detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Japón sigue haciendo un llamamiento a que se liberen todas las personas detenidas de manera arbitraria, incluyendo los extranjeros. Japón también está preocupado por las consecuencias de la ley para control, regularización, operaciones y financiación de las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones vinculadas, y hace un llamamiento al gobierno de Venezuela que preserve el espacio de la sociedad civil. Seguimos instando a las autoridades de Venezuela a que se aborde la situación de derechos humanos en el país de manera tal que se refleje la voluntad de su pueblo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Etiopía. Gracias, presidente. La postura de Etiopía se basa en el principio de respeto a la soberanía, no injerencia en las cuestiones internas de los estados y promoción del diálogo pacífico y de la cooperación, a la vez que se traten los problemas de derechos humanos en todo el mundo.
Creemos que esto debe hacerse a través de un enfoque equilibrado e imparcial, sin dobles raseros ni politización. Mantenemos que los mecanismos específicos para un país que se hayan establecido sin el consentimiento de dicho país son contraproductivos. Estos enfoques socavan la confianza en el Consejo e impiden una cooperación significativa. Abogamos nosotros por una colaboración constructiva que se basa en el diálogo, respeto mutuo y en soluciones impulsadas a nivel nacional. Abogamos por el fomento de capacidades, la asistencia técnica, que sean constructivos y no coercitivos y que respeten la soberanía de los Estados. También hemos estado comprometidos con el proceso del EPU, que nos parece una plataforma valiosa para la promoción de los derechos humanos a través del diálogo y la cooperación. Reconocemos así y agradecemos la participación constructiva de Venezuela en el EPU, incluyendo también su compromiso de aplicar las recomendaciones que han aceptado. Además, apoyamos y alentamos su trabajo y colaboración con el ACNUD y con otros organismos relevantes de Naciones Unidas. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Bolivia. Señor presidente, Bolivia no acompaña la imposición de mandatos que no cuentan con el apoyo del Estado concernido, dado que no contribuyen a establecer un diálogo constructivo, no tenemos resultados tangibles ni se promueve una cooperación genuina al abordar los derechos humanos. Además, estos mandatos, al no trabajar con el Estado, no están presentes en el terreno ni reciben información imparcial que permita una mayor objetividad reflejando las diversas realidades de los actores. De hecho, la imposición de estos mandatos promueven la división, el enfrentamiento e intensifican la polarización, como ya hemos visto en muchos casos. Además, que rechazamos su instrumentalización para realizar la presión política y el refuerzo de campañas negativas que buscan aislar, presionar y asfixiar a algunos estados. Y en este punto reiteramos nuestra profunda preocupación y rechazo ante el reciente despliegue militar de fuerzas militares estadounidenses en la región y expresamos nuestro rechazo a la amenaza del uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela. Presidente, reiteramos nuestro respaldo y solidaridad al pueblo venezolano, que vienen resistiendo varias acciones negativas contra ellos, como lo es la imposición de medidas unilaterales coercitivas y que tienen efectos negativos en los derechos humanos de las y los venezolanos. Llamamos una vez más a que este Consejo promueva un diálogo constructivo, genuino y de cooperación con Venezuela. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de la República Dominicana. Gracias, señor presidente. República Dominicana agradece el informe de la Misión Internacional sobre la República Bolivariana de Venezuela y al mismo tiempo toma nota de los esfuerzos realizados por ese país para atender sus compromisos internacionales. No obstante, queremos expresar nuestra preocupación por las conclusiones del informe. En ese sentido, República Dominicana alienta a las autoridades venezolanas a redoblar sus esfuerzos para cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de toda la población. República Dominicana reitera su solidaridad con el pueblo venezolano y manifiesta su disposición de colaborar en este proceso, siempre con la convicción de que el respeto a los derechos humanos es la base para la paz y la prosperidad compartida. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Burkina Faso. Gracias, presidente. Mi delegación extiende una cordial bienvenida a la delegación de la República Bolivariana de Venezuela y toma nota del informe. Celebramos que haya habido elecciones presidenciales y legislativas que permitieron poner en práctica y fortalecer instituciones republicanas en el país. Se han logrado progresos en el marco de la promoción y protección de derechos humanos a través, entre otros, de la aplicación de planes nacionales de derechos humanos y la cooperación activa con el Consejo y sus mecanismos, así como la cooperación con los órganos de tratado. Mi delegación quisiera que los esfuerzos de Venezuela en materia de derechos humanos se vean acompañados y que sean reconocidos en estricto respeto de la soberanía y de las prioridades que establece el país. Finalmente, reiteramos nosotros la urgencia de actuar
según los objetivos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, sin recurrir a la coerción, a la selectividad y a la politización de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. Era la última intervención que teníamos en nuestra lista. Vamos a pasar ahora a la lista de oradores de organizaciones no gubernamentales. Comenzamos con Aula Abierta, que interviene por video. Superviviente de un centro de tortura clandestino en Venezuela, reportado por esta misión. En este momento tenemos registrados al menos 70 presos políticos gravemente enfermos, 4 adolescentes, 12 defensores de derechos humanos, 133 mujeres, casi 100 extranjeros, más de una docena de profesores universitarios y más de 130 personas en desaparición forzada. Con datos de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, identificamos 92 lugares distintos de detención. Esta es una cifra inédita que muestra la gravedad del momento. La corrupción empeora la situación de los presos porque se extorsiona a las familias en las visitas carcelarias cuando deben llevar comida, medicinas y agua. Pedimos al Consejo y a los Estados robustecer el mandato de esta misión con recursos para preservar pruebas, analizar las cadenas de mando y sumar el lente anticorrupción. Cooperar activamente con la misión, compartir la información y respaldarla públicamente cuando se obstaculice su labor. Impulsar acceso pleno de la Oficina del Alto Comisionado, los procedimientos especiales y la Cruz Roja a todos los centros de reclusión para ver a los detenidos. Y articular la rendición de cuentas, aprovechando estos hallazgos de la misión para apoyar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y otras jurisdicciones. Tenemos mucho por hacer. Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para los que se han conectado a esta transmisión en vivo. Hemos escuchado entonces lo que ha pasado en la Organización de las Naciones Unidas el día de hoy. Y es que se presentó recientemente un informe en el que se exponen denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela, ¿no? Calificadas dentro de la categoría, según se menciona aquí, de posibles crímenes de lesa humanidad. El documento ha generado gran repercusión internacional y se ha convertido, ¿no?, en un nuevo punto de debate sobre la situación política y social del país. Pero ¿qué más dice este informe? Muy buenas tardes para los que se van conectando a esta transmisión aquí en su canal Te lo cuento al toque. Bueno, estábamos hablando de lo que ha pasado, ¿no? Sobre la respuesta oficial del gobierno de Venezuela no se ha hecho esperar, y es que a través de distintos voceros se ha calificado el informe como irrito y lo ha descrito como una parodia sin validez, ¿no? Venezuela asegurando que se trata de un intento de deslegitimar al país en el ámbito internacional. Y este cruce de posturas ha generado, ¿no?, un tenso ambiente en la ONU, donde distintos actores internacionales, que ya los hemos escuchado, han expresado opiniones encontradas sobre la credibilidad del informe y la situación de Venezuela. Estábamos escuchando hace un momento atrás al representante de Venezuela luego de que este informe fuera presentado ante la ONU. Para los que recién se conectan, vamos a recordar qué fue lo que dijo. Meditadamente edificios ni bombardear hospitales con familias, médicos y personal de la